Hoy quiero hablar de las dos naturalezas. Diga conmigo, dos naturalezas. Ahora, ahí le va. Empiezo con una enseñanza doctrinal. Ahí va. Muchos creyentes tienen el pensamiento de que el diablo te hace caer. No, pastor, el diablo. No, pastor, el diablo. Yo quiero decirle que eso es una mentira. Ahí va, le voy a explicar por qué y en qué términos. Ahí va. Santiago dijo algo que debemos de comprender todos. Santiago dijo que las personas pecan cuando de su propia. A ver, otra vez, los que leen la Biblia, cuando de su propia. O sea, cuando de sus propios deseos, que eso quiere decir concupiscencia, de sus propios deseos. Por ejemplo, a un diabético que le ponen un Milky Way de la Leti, así de la Leti, no similares, Leti. Si él se lo come, ¿de quién es la culpa? ¿Del que lo trajo o del que decidió comerlo? El diablo le puede poner tentaciones, pero no lo obliga. Va de nuevo. El diablo le puede poner tentaciones, pero no. ¿Quién decide? La persona. A veces nosotros justificamos. No, pastor, es que el condenado diablo, no fue usted. Fueron sus propias concupiscencias, sus propios deseos. Entonces, por eso es importante ayudarle a la iglesia a entender esto de las dos naturalezas. Claro que tenemos un enemigo, claro que el enemigo, por ejemplo, a Cristo lo quiso tentar, pero no lo tentó. Es decir, si Cristo hubiera cedido, ¿de quién hubiera sido la culpa? ¿Del diablo o de Cristo? De Cristo. Entonces, ahí va, cuando pecamos, diga conmigo, cuando pecamos, no es la culpa del diablo, es la culpa de, no, dígalo, de nosotros. Por eso debemos de tener cuidado con nuestras decisiones. Las dos naturalezas es algo que hoy quiero enseñarle a la iglesia y espero que pongan mucha atención a esta enseñanza. Primera los Corintios capítulo 2 verso 14 y 15. El apóstol Pablo lo hablaba de esta manera. Escuche, pero el hombre, en otra versión dice más feo, el hombre animal. Así dice una versión, pero yo les traje la suave para que vean que sí los amo. Primera los Corintios 2, 14 y 15. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son de Dios, porque para él, o sea, una persona en su naturaleza humana no puede percibir lo que es de Dios. Y yo creo que eso todos lo entendemos. Cuando nosotros no conocíamos a Dios, lo primero que le decíamos a las personas que venían a la iglesia es: ¿qué haces tantas horas allí? ¿Para qué vas? Te lavan el coco, te hacen coco wash. El pastor es experto en lavar cerebros. Y usted juzgaba de esa manera. ¿Por qué? Porque usted no había entendido. Pero cuando Dios lo tocó, usted empezó a comprender. Ahora le lavé el coco. Ahora usted ya agarra la onda. ¿Por qué? Porque usted ya no está en esa naturaleza humana. Ahora usted está en la naturaleza de Dios. Por eso las cosas de Dios usted las empieza a entender. El apóstol Pablo le decía a la iglesia de Corinto esto: el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. ¿Por qué? Porque se han de discernir, meditar espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. Es decir, el espiritual observa todas las cosas, juzga, pero él no es juzgado de nadie. Todo cristiano tiene dos. Ahí va. Cuando Cristo vino a tu vida, no te quitó la naturaleza pecaminosa. Porque la gente dice: ay, pastor, pues ya Dios vino, me limpió. Te limpió el pecado, pero la naturaleza pecaminosa sigue estando ahí en tu vida. Por eso de repente se te quiere chispotear. Hay una naturaleza que no va a desaparecer. Óigalo, no va. Por eso el apóstol Pablo decía
que tenemos una batalla, la buena batalla de la fe. Todos los días luchamos, batallamos ¿con qué, pastor? Con la naturaleza pecaminosa. Todo aquel, es más, esta semana, no dígame, no levante la mano para que no se queme, pero sin duda esta semana tuvimos un pensamiento equivocado, quisimos decir una mentirilla aunque sea blanca, quisimos agarrar del cuello a alguien. Algo quisimos hacer esta semana desagradable. Y usted dice, pastor, la regué, pastor. Y usted va y se arrepiente, claro, porque tiene la naturaleza de Dios. Pero la naturaleza humana, esa naturaleza que nos lleva a hacer lo incorrecto, ahí está, vive en usted. Es decir, cuando Dios vino a nuestra vida, no nos quitó esa naturaleza. Tenemos que luchar con ella. Por eso la vida cristiana es una vida de lucha. Y yo quiero decirle a todos los nuevos que están aquí, que empiezan en el camino del Señor, sí, de pronto se te va a chispotear, sí, de pronto no vas a tener ganas de venir a la iglesia, sí, de repente vas a querer aventar todo, pero escucha, estás en una batalla y no puedes dejar que la naturaleza humana te venza. ¿Por qué, pastor? Porque Dios está contigo. Mayor es el que está en nosotros que aquel que está en el mundo. El cristiano debe de levantarse y seguir luchando. Por eso la Biblia dice 7 veces cae. Ahí va, escúcheme y espero que lo interprete de la manera correcta. Dios sabía que íbamos a caer. Va de nuevo, porque ahí como que los cristianos de esos de no, pastor, a ver, ahí va. Dios sabía que íbamos a caer. Por eso dijo 7 veces. Pero 7 veces. Dios, escúchame, a Dios le preocupa más que te quedes tirado, porque Dios está esperando que te levantes. Va de nuevo. Dios lo único que quiere es que te levantes, porque Él perdona todo. Lo único que no puede hacer es levantarte a ti si tú no quieres levantarte. Entonces va. La naturaleza, diga conmigo, la naturaleza está en nuestra vida. Todo cristiano tiene 2 naturalezas y cada una está disputando el control de tu vida. Es decir, ¿quién es más fuerte en tu vida? ¿La naturaleza humana natural o la naturaleza de Dios? Se lo voy a poner bien fácil. Cuando el pecado se presenta ante usted y usted dice, Chihuahua, tengo que echar una mentira para salir librado, y usted la echa, ¿qué naturaleza está gobernando su vida? Pero cuando usted dice, aunque la mentira me vaya, aunque la verdad me vaya a hundir, pues yo prefiero decir la verdad porque a Dios le agrada. Bien hundido, pero bien con Dios. Y yo quiero decirle que cuando la verdad te hunde, Dios te levanta, porque Dios bendice la verdad. Entonces, diga conmigo las 2 naturalezas. Es decir, la naturaleza pecaminosa no se ha ido de nuestra vida. Por eso la Biblia dice que el Señor borró los pecados que había cometido la naturaleza humana. Dios los borró, pero no nos quitó esa naturaleza. Por eso hay una batalla entre la naturaleza vieja y la naturaleza nueva en la vida del creyente. Por eso el creyente de pronto, el creyente nuevo que antes estaba acostumbrado a empinarse el codo, de repente llega el compadre y compadre, ¿cómo estás? Ahí te va la rubia que todos quieren. Y el compadre convertido, recién convertido, así como que se le empieza a hacer agua a la... Ahí va. Pero ¿sabes quién va a decidir si te la tomas o no? El que esté más fuerte en tu vida. Si la naturaleza de Dios está más fuerte, tú vas a decir, las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas. Pero si la naturaleza de Dios aún no está en usted, usted va a decir, no es ninguna, y va a caer. Y el problema del creyente, escúcheme por favor, es que si no lucha con esas áreas, si no, usted siempre va a ser esclavo de eso. Porque el problema en la vida cristiana es una vida de lucha. Es decir, escúcheme,
Nadie va a dejar las cosas de la noche a la mañana. Todo es una. Y en esa lucha vamos a ir venciendo. Por eso la Biblia dice que en Cristo somos más que vencedores. Porque usted antes no podía dejar el vicio, pero con Cristo en su vida usted sí lo puede lograr si quiere. ¿Por qué, pastor? Porque ahora en Cristo usted es más que. Entonces, las dos naturalezas están en nuestra vida. Luchamos todos los días con esas naturalezas. Por ejemplo, hay tres cosas que el viejo hombre no puede hacer. Uno, nunca puede conocer a Dios, porque el hombre natural no quiere conocer a Dios, está a gusto en esa naturaleza que vive. Número dos, nunca puede obedecer a Dios, se resiste. Y tres, nunca puede agradar a Dios. La naturaleza humana no puede ni conocer, ni obedecer, ni agradar a Dios. ¿Por qué? Porque no le interesa nada de Dios. A la naturaleza humana no le interesa nada de Dios. Por eso el hombre viejo no puede hacer esto. Ahora, estas dos naturalezas viven dentro del cristiano al mismo tiempo y causan una vida de lucha y conflicto. Ahí están las dos naturalezas. Vino Dios, nos cambió la vida, nos ayudó, y son dos naturalezas en una misma persona. Luchamos. No sé si usted alguna vez vio ese anuncio de un hombre con un diablillo aquí y un angelito acá. Muy parecido. Tenemos dos naturalezas dentro de nosotros: la naturaleza del pecado y la naturaleza de Dios. ¿Quién es el que manda? El que usted lo alimente más. Si usted alimenta más la vida espiritual gobernará su vida. Pero si usted si usted alimenta más la vida natural va a gobernar su vida. Por eso, perdón por lo que voy a decir, hay creyentes que toda la vida nunca se pueden levantar. ¿Por qué, pastor? Porque no alimentan la vida espiritual. Cuando usted alimenta la vida espiritual, usted se convierte en un cristiano fuerte y vencedor. Por eso, mire, ¿cómo alimentamos la vida espiritual? Asistiendo a la iglesia, orando. Dije orando, leyendo la Biblia, hablándole a otro, sirviendo, involucrándose en la iglesia. Es como nosotros alimentamos la vida espiritual. Es como esa naturaleza humana se va haciendo hacia abajo, porque la naturaleza espiritual está tomando el control de nuestra vida y de nuestras emociones. Mire, Génesis 1:26, escuche. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra. La semejanza de Dios, la imagen de Dios está en usted. Ahí va. Escúcheme. ¿La semejanza de Dios está en los que no lo conocen? Sí. Porque Dios nos creó a todos a su imagen y a su semejanza. Pero entonces, pastor, ¿por qué no tienen ganas de venir a la iglesia, de servir a Dios? Porque gobierna, tiene el control, la naturaleza pecaminosa, que era lo que nos pasaba a nosotros. Pero cuando conocimos a Cristo, la naturaleza humana pecaminosa empezó a irse para abajo, porque la naturaleza espiritual empezó a subir. Porque la empezamos a alimentar, porque empezamos a venir a la iglesia, a leer la Biblia, a orar. Empezamos a alimentar el hombre espiritual, de tal manera que el hombre espiritual fortalecido puede vencer la naturaleza pecaminosa. Pastor, ¿por qué no puedo? Tengo 10 años en el Señor y no he podido dejar este vicio. Porque no has fortalecido tu vida espiritual. Y enmudeció el palenque. Pero cuando alimentas, por ejemplo, hermanos, bueno, yo creo que aquí hay poquitos. Iba a decir quién va al gym, pero no, pues a todos se les ve la sandía de la felicidad. Pero
Ay, no te me pones así, Zamora. Vea para acá, pastor. Ahí va, escuche. Es como cuando alguien va al gym, porque ya no es gimnasio, es gym. Cuando alguien va al gym, todo flaco, y empieza 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, a los 6 meses ya se le ve. Yo no les puedo enseñar mi tallador porque se enoja mi esposa, pero ya se empieza a poner, sí, fuerte. Lo que antes no podía cargar, ahora lo puede, porque se fortalece. Así es la vida espiritual. Usted no puede vencer el pecado si no fortalece la vida espiritual. Para poder vencer las áreas de nuestra vida, tenemos que fortalecer las áreas espirituales y dejar morir de hambre el pecado. No, va de nuevo. Para matar el pecado hay que dejarlo morir de hambre. No, va de nuevo. Para dejar morir el pecado hay que matarlo de hambre. Voy a decir algo. Si a usted le gustaba ir a los prostíbulos, usted deja de ir, lo mata de hambre. Usted deja de ver la pornografía, la mata de hambre. Usted deja de decir mentiras, la mata de hambre. Hasta que esa naturaleza se va apagando, porque usted la dejó morir porque ya no porque ahora está alimentando la verdad en lugar de la mentira. ¿Me está comprendiendo? Es decir, cuando nosotros empezamos a alimentar lo correcto, lo incorrecto se empieza a morir solito. Por eso la iglesia, los hermanos, los nuevos sobre todo, tienen que aprender a venir a la iglesia. Y viejos, cristianos viejos, no se hagan mañosos. Tienen que venir a la iglesia, porque la naturaleza pecaminosa todavía está en ustedes. Y si no alimentamos el hombre espiritual, todos vamos a caer. Necesitamos fortalecer la vida espiritual. El Señor dijo, cuando creó al hombre: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree de los peces del mar. Es decir, el deseo de Dios está en el corazón de todos los hombres. Dios puso su naturaleza en el hombre que Él creó. Todos tenemos necesidad de Dios. La peor persona de este mundo tiene necesidad de Dios. ¿Por qué, pastor? Porque Dios puso esa necesidad en el corazón de todos aquellos. O sea, Dios puso, antes nosotros no, yo no quiero saber nada de Dios, pero cuando te apretaban los zapatos, Dios. ¿Por qué? Porque todos tenemos necesidad de absoluta, hasta el hombre más rico de este mundo, porque es un deseo que Dios puso en él. En el momento en que Adán pecó, dos naturalezas muy diferentes una de la otra empezaron a vivir dentro del ser humano, porque teníamos la naturaleza de Dios. Dios puso su naturaleza en nuestra vida. Pero cuando Adán peca, viene una naturaleza nueva sobre el hombre. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto esa naturaleza empezó a tomar fuerza en la vida de las personas. Por eso tenemos dos naturalezas. Hoy, gracias a Dios, tenemos la naturaleza de Dios en nuestra vida. Naturaleza que todos los días debe de ser alimentada. ¿Para qué? Para siempre estar fuertes en el Señor. Es la manera en que nuestra vida espiritual es cuidada. Ahora, la naturaleza pecaminosa nos fue heredada va de nuevo. La naturaleza pecaminosa nos fue heredada se lo voy a comprobar. Hermanas de la burbuja, ¿quién le enseñó a su bebecito de brazos a enojarse y a hacer berrinches? Está enojado y no quiere la teta. Yo pregunto, ¿quién le enseñó? ¿Dónde aprendió? A lo mejor vio a la mamá cómo se enojaba con el Señor, bueno, santo, abnegado y trabajador. No sé.
¿Por qué los bebés se enojan si nadie los... ¿De dónde viene esa ira que de repente, ya, pum, y te dan manotazos? ¿Por qué? ¿De dónde viene? ¿De dónde salió? ¿Quién les enseñó? Nadie les enseñó. Es una que ya vienen equipados con ella. Es la naturaleza del pecado que ya viene dentro del paquete, porque al niño nadie le enseñó a hacer lo malo. Usted ha visto dos bebés peleándose de las greñas, que apenas pueden caminar, pero cómo se pelean. ¿Alguien los ha visto? O nomás yo que vivo en otro mundo, ¿qué onda? Yo pregunto, ¿quién les enseñó a pelearse? Porque usted, ay, ¿por qué te portas así? Nunca me has visto a mí ni a tu papá hacer eso. No, es que no necesitan verlo. Ya lo traen integrado. ¿Por qué, pastor? Porque son las dos naturalezas que están dentro de nosotros y de las cuales tenemos que tener cuidado. El apóstol Pablo dijo algo impresionante. Ponga atención a estos versos. Romanos capítulo 7, versos 14 al 24. Escuche bien. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy. El hombre, el apóstol Pablo, se está poniendo como alguien que no conoce a Dios y dice, mas sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal. O sea, lo que aquí dice es santo. Diga conmigo, es santo, pero yo soy. De entrada hay una diferencia. Ahí va. Por eso a veces batallamos para obedecer este libro, porque este libro es y nosotros carnales. El apóstol Pablo está haciendo esa diferencia a la iglesia de Roma y le está diciendo, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo. Hermanos, ¿alguna vez usted, ahora que conoce a Dios, los hombres, se han preguntado, ¿por qué me emborrachaba? ¿Por qué me drogaba? ¿Por qué maltrataba a la ñora, como dicen? ¿Por qué? O sea, ¿qué onda conmigo? ¿Por qué? Porque ya no eres un hombre, ahora eres un hombre espiritual que entiende lo que Dios dice en su palabra. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo eso, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que, sino lo que aborrezco. Voy a decir algo, no levante la mano, no diga amén para que no se queme, pero ¿cuántos odian la mentira? Levante la mano ahí, sí. ¿Cuántos odian la mentira? Ay, Padre, los demás, Padre celestial, Dios mío. Va de nuevo. ¿Cuántos odian la mentira? Ahí va, ahora sí, ya no responda. Pero ¿cuántos han dicho una? No, pastor, yo odio la mentira, pero, ay, pastor, es que dije una para salvarme. El apóstol Pablo está diciendo, escúchelo, pues no hago lo que yo quiero, sino lo que eso hago. ¿Por qué? ¿Quién está más fuerte en tu interior si haces lo que no quieres? Gracias, zona VIP, porque me están poniendo atención. ¿Quién está más fuerte cuando tú haces lo que no quieres? La carne. Cuando yo hago lo que no quiero, yo no quiero mentir, yo no quiero robar, yo no quiero insultar, yo no quiero agredir, pero cuando lo hago es porque la naturaleza pecaminosa está más fuerte en mi vida. Por eso lo que no quiero, eso hago. ¿Por qué? Escuche. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que
Ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora. Es decir, el que me controla, el que tiene el control de mi vida, porque lo espiritual está apagado, ahí está, pero está apagado. ¿Quién controla mi vida? El pecado que mora. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora Él. Porque el querer el bien está, porque tiene la naturaleza de Dios. El querer hacer el bien está aún en, mire, ahí va, ahí va. Digo, esto es público, yo lo puedo decir. ¿Se acuerdan cuando el Chapo Guzmán mandaba despensas a los pobres? ¿Que no era algo bueno? ¿Que no era algo bueno? Pero venía de algo. ¿Y qué dice ahí? Es lo que dice. A veces nosotros no comprendemos esas partes tan importantes, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está. Claro, yo quiero hacer el bien sin dejar de hacer él. Va de nuevo. Yo quiero hacer el bien sin dejar de hacer el mal. Por eso, ahí va, y no se enoje. Por eso hay cristianos que vienen a la iglesia, que hacen lo malo afuera y vienen porque quieren hacer él. Pero como la ley del pecado gobierna sus vidas, están luchando. Ahora, no deje de venir, porque yo estoy seguro que en una Dios le va a hablar y usted va a poder ser más que vencedor. Por eso la Biblia nos enseña algo tan importante, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. ¿Por qué? Porque el pecado está gobernando mis pensamientos, mi vida. Entonces, aunque yo quiera hacer él, resulta que hago él. Mira el 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis, que se revela contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Escúchelo. Miserable de mí, ¿quién me librará del cuerpo, de este cuerpo de muerte? Por eso, ahí le va. Escucha, Zamora. Cuando nos vayamos con Cristo, gracias porque dijo amén, los demás arrepiéntanse. Ahí va. Cuando nos vayamos con Cristo, la Biblia dice algo impresionante. Esto mortal se tiene que vestir de, y esto corruptible se tiene que vestir de, y en ese momento el pecado ya no existirá en nuestros miembros. ¿Por qué? Porque el Señor se va a asegurar de que ni carne ni sangre herede el reino de los cielos. Porque esa ley no puede volver a entrar al cielo. Jesús y Nicodemo, Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver. Porque mientras usted no nazca, ahora la persona piensa que van a nacer de nuevo. Dios te va a hacer de nuevo. Dios te va a quitar toda esa naturaleza pecaminosa y me hizo nuevo, pastor. No. ¿Me permite darle una enseñanza muy rápido? La Biblia dice que cuando estamos en Cristo, nueva, ahí va. ¿Qué significa nueva criatura? Pastor, que pues nací de nuevo, pastor. No, vamos a verlo. Ahí va. Escúcheme esto, muy rápido. Antes de conocer a Cristo, estábamos alejados de las promesas de Dios. En otras palabras,
En otras palabras, si me lo permite decirlo de esta manera, estábamos fuera del alcance de Dios. Porque Jesús no vino por usted y por mí. Jesús vino por su pueblo. Pero la Biblia dice, a lo suyo vino. Y los suyos, mas a todos los que le recibieron les dio, que somos nosotros. Ahí va. ¿Cómo es la nueva criatura? Cuando Cristo vino, murió por nosotros en el Calvario, derramó su sangre preciosa. La Biblia dice que ahora el Padre nos ve a través de Cristo. Si el Padre no nos viera por medio de Cristo, seríamos pecadores y dignos de muerte. Pero como el Padre nos ve a través del sacrificio de Cristo, nos ve como nuevas. Porque Jesús dijo: voy por mis ovejas que son de otro redil, las cuales me es necesario traer. Es decir, esas otras ovejas somos nosotros. Entonces, cuando el Señor le dice a Nicodemo, te es necesario, le está diciendo, ahí va, te es necesario empezar a alimentar la naturaleza espiritual. Vuelve a nacer y vuelve a alimentar la naturaleza espiritual para que dejes de ser una persona con conocimiento pero vacía de Dios. Yo quiero que tengas conocimiento pero que estés lleno de Dios. Y la única manera es nacer de nuevo, es decir, alimentar al hombre espiritual. Y es lo que cada uno de nosotros debemos de hacer. Jesús dijo: lo que es nacido de la carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces hay una lucha espiritual de la naturaleza pecaminosa contra la naturaleza. Ahí va, iglesia. Esa naturaleza la vamos a tener hasta el día que nos muramos. Va otra vez. Me voy a bajar, hija, para que estés atento. Ahí va. Esa naturaleza, diga conmigo, esa naturaleza. Vamos a vivir con las dos hasta el día que nos muramos. No hay vuelta de hoja. Ay, pastor, es que mire, usted puede ayunar un chorro, y esa naturaleza sigue ahí. Va a seguir ahí. ¿Cuándo nos vamos a liberar de esa naturaleza? Cuando Cristo venga y Él cambie esto corruptible en incorruptible. Por lo pronto vamos a tener esa. Ahí va, no levante la mano, no diga amén para que no se queme. Pero esta semana usted tuvo ganas de echarse un pecadillo. O sea, no pescado, porque eso de pecar. Usted tuvo ganas de decir una mentira, de ver una película pornográfica, de decir una mentira, de querer golpear a alguien porque le gritó, alguien que le cerró en el carro y bájate. ¿Tuvo ganas? ¿Pensó algo equivocado esta semana? Yo sé que los sinceros saben que es cierto, sí, que es verdad. No somos perfectos. Ahí va. Pastor, ¿es pecado que yo tenga un pensamiento equivocado? No. Tú no puedes evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan nido en ella. El Señor dijo que el enemigo nos va a lanzar, pero para eso está el escudo. O sea, es imposible no tener un mal pensamiento. El problema con el mal pensamiento es cuando tú lo traes aquí todo el día y toda la noche. Porque dicen, diga conmigo, dicen que tanto calienta la gallina el huevo hasta que nace el pollo. Así es el pecado. Si el pecado usted no lo saca de aquí, se va a cristalizar, se va a convertir en una realidad. Por eso es importante no dejar que nada se anide. La Biblia dice que debemos de llevar cautivo todo pensamiento. ¿A dónde? A la obediencia de Cristo. ¿Qué es eso, pastor? Un pensamiento de ver una película pornográfica
lo llevo cautivo. A Dios no le agrada para afuera. Y no solamente el pensamiento, sino que le cambia de canal. ¿Por qué? Porque usted está llevando cautivo toda desobediencia a la obediencia a. Porque el hombre espiritual está muy fortalecido. Entonces, pastor, cuando yo caigo, es porque el hombre espiritual no está tan fortalecido. Así es. Y necesita fortalecerlo. Por eso, aquellos que dicen: ay, pastor, pues es que yo vengo a la iglesia, pastor, pero pues no cambio. Sí, porque no buscas a Dios. O sea, una cosa es que usted venga a la iglesia, qué bueno. Pero otra cosa es que usted busque a Dios. Son dos cosas diferentes. Va de nuevo, son dos cosas diferentes. Porque la gente dice: Dios, aquí estoy, límpiame, como si te barriera con pirul. Y porque de repente la gente piensa así: aquí estoy, Señor, límpiame. Y Dios te dice: momento, yo te perdoné. Si no quieres seguir viviendo en el pecado, fortalece tu vida espiritual. Aliméntate de la palabra de Dios. Una persona en estos días me mensajeó. Es una persona nueva. Y me agrada que las personas nuevas nos consulten a mi esposo o a mí, porque es necesario. Me decía: pastor, es que oro, soy nueva y oro y tengo miedo. De repente me da miedo y me levanto ya porque siento a Chucky aquí al lado. La respuesta fue: hermana, no solamente tienes que estar de rodillas para orar. Puedes orar en tu trabajo, puedes orar en la escuela, puedes orar mientras vas caminando, puedes orar en cualquier tiempo. Mire, hermano, ahí le va. El creyente que no ora es porque no quiere. Sonríase. Porque el creyente que no quiere orar es porque no quiere. Porque si usted va en el 68, en el córrele que te alcanzo, y más con las adecuaciones que están haciendo ahí, usted puede ir: Señor, te adoro, te bendigo. Usted puede estar en su trabajo: Señor, qué bueno eres, ayúdame. Usted puede estar en la escuela escribiendo y: Señor, te doy gracias. Es decir, podemos orar en todo tiempo, en todo lugar, levantando manos santas. Y así es como el hombre espiritual se fortalece. Ahora, usted debe de venir a las enseñanzas. ¿Por qué? Porque las enseñanzas se me fue. Eso que toman los fisiculturistas para que los... ¿Cómo? Otra vez, proteína. Tómenselas de perdido. Ahí va. Proteína. Es que las enseñanzas son como proteínas. ¿Por qué, pastor? No, hombre, porque las enseñanzas porque la Biblia dice que cuando tú eres enseñado, ningún viento de doctrina te va a llevar. Entonces, es tan importante saber lo de las dos naturalezas. Es algo con lo que siempre vamos a luchar. Ahora, lo peor, hermano, lo peor, diga conmigo, lo peor es que usted caiga y se quede tirado. Va de nuevo. Lo peor es que usted caiga y se quede tirado. ¿Qué no dice Dios? Despiértate tú y levántate de entre y te alumbrará Cristo. O sea, si tú te levantas, Cristo te ayuda. Pero si tú te quedas tirado, se queda tirado solo. Porque el deseo de Dios es levantarte. Por eso las dos naturalezas, diga conmigo, las dos naturalezas. Es una lucha espiritual constante en nuestra vida. Gálatas. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Yo le aseguro que hoy muchos de ustedes no querían venir a la iglesia. Ahora todos: no, sí, pastor, no sea mentiroso. Es más, y si el culto hubiera sido mañana, no vienen porque juega el peor equipo de la ciudad. Que le hicieron balona para que pasara. ¿Qué? ¿Tiene algún problema o qué? Ah, bueno. No, si ha sido mañana, no vienen. No, pastor, los Tigres van a jugar, pastor. Gloria a Dios. ¿Cuál gloria a Dios? De verdad. Porque el deseo de la carne es contra
y el del espíritu es contra. Y esto para que no hagáis. Es decir, hay una, diga conmigo, hay una lucha. No, dígalo, hay una lucha, pastor. Todos los días tenemos una lucha en nuestro interior. Es más, nos levantamos y lo primero que viene del Espíritu Santo es: ora. Ay, papi, se me hizo tarde. Viajadme café, ya se me hizo tarde. No se te olvida el café, pero sí se te olvida orar. Diga conmigo, una lucha. Todos tenemos esa lucha espiritual en nuestra vida. Es más, nosotros necesitamos enseñar a nuestros hijos a orar, a tener un tiempo con Dios. Todos nosotros los que estamos aquí, mamás que tienen a sus hijos todavía de brazos, enséñeles a tener un tiempo con Dios y serán hijos muy bendecidos. Hay que enseñarles a fortalecer su vida, porque el deseo de la carne siempre será contra Balaam. Ay, Padre, el Balaam avaricioso quería la recompensa que ofrecía. Quería maldecir al pueblo. Él quería algo malo, pero a la vez quería algo. Tenía una lucha. Señor, mira, ahí va. La Biblia dice que llegaron hombres, porque todo lo que Balaam maldecía era maldito y todo lo que bendecía era bendito. Llegan asistentes del rey Balac y le dicen: maldíceme al pueblo de Israel porque va a pasar por mi territorio y tengo miedo que me invadan. Y aquel hombre dice: déjame consultar al Señor. No, pero déjame decirte que te van a dar una buena ofrenda. Una buena ofrenda. Ay, una buena ofrenda. ¿Para qué lo consulto? Gloria al Señor. Señor, voy. Y Dios le dijo: no vayas. No, pues dice Dios que no. Van con Balac, regresan porque le duplicaron la recompensa. Si me iba a completar una orden de trompo, ahora me voy a completar 2 órdenes de trompo. Háblale, Señor. Ahí va. Llega Balac: te vamos a dar el doble. Ay, Señor, déjame le pregunto. Ahí va. Ya no tenía por qué preguntarle, porque Dios ya había dicho no. Pero le ganó la avaricia. Balaam, el Balaam espiritual, quería obedecer a Dios y bendecir, pero el Balaam carnal quería la recompensa y hacer lo que a Dios no le agradaba. ¿Quién está más fuerte en nuestra vida? Mire lo que dice Romanos capítulo 6, versos 12 y 13, que es algo bien importante. No reine. Diga conmigo: no reine. Pues, ahí va, ahí deténgase. Va, iglesia, ahí va. ¿Puede reinar el pecado en nuestra vida? Va, ¿puede reinar el pecado en nuestra vida? Sí. Y el Señor, el apóstol decía a la iglesia de Roma: no reine. Aguas, abusado, no reine. No reine, que no sea más fuerte el pecado que el deseo de Dios en tu vida. Porque si es más fuerte el pecado va a reinar en tu vida. ¿Y qué es reinar? Tomar el control de todo. Tu manera de pensar, tu manera de hablar, tu manera de comportarte, tus emociones, tus sentimientos, todo. Por eso el Señor decía: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus. El pecado no solamente hace que reine, sino hace que lo obedezcas. En otras palabras, nos podemos convertir en esclavos del pecado. Por eso tenemos que aprender a luchar todos los días contra eso. Ni tampoco presentéis vuestros. No los presentes al. ¿Cuáles son tus miembros? ¿Qué dijo Jesús? Si tu mano te es ocasión de caer. Y no está hablando literal de una mano física. Está hablando de una costumbre. Si esa costumbre te está haciendo caer, déjala. Ahí va, perdón. Si una amistad te está haciendo caer, déjala. Va de nuevo.
Si una amistad te está induciendo al pecado, eso no contesta. Ay, otra vez. Si una amistad te está inclinando al pecado, porque eso es lo que dice ahí. Si llega un compadre tuyo, compadre, me encontré esta moto tirada en la calle, compadre, guárdamela. Ah, compadre, claro que si eres mi compadre, contigo al infinito y más allá. Bueno, pero resulta que la moto era robada. Tú presentaste tus miembros al pecado. Sí. Y Dios dice que no los presentes. Compadrito, te amo, te aprecio, pero en mi casa no entra algo que ha sido robado. Voy a dejar de hablarte, compadre. Pues a lo mejor me haces un favor. Porque la Biblia dice que no debemos de presentar no podemos presentar nuestros miembros al pecado. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos. Por eso ahora levantamos nuestras manos, danzamos, adoramos, vemos a Dios, oímos la palabra, porque ahora nuestros instrumentos ya no los utilizamos para el pecado. Ahora venimos a la iglesia, danzamos, levantamos las manos, cantamos, oímos, aplaudimos, porque nuestros instrumentos ahora los utilizamos para honrar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Gálatas dice: digo pues, andad en el espíritu y dígalo, ahí va. Digo pues, andad en el espíritu y ahí va. Diga conmigo satisfacer. No, dígalo por favor, satisfacer. Ahí va. Voy a decir algo fuerte. De repente se te antoja el pecado. Ay, pastor, ¿cómo cree? ¿Cierto? ¿Es cierto? De repente se te va a antojar el pecado. Y luego Dios dice: momento, no satisfagáis. ¿Por qué? Porque es como el ratón, Ahora, no me digan que nunca. Ay, pastor, no conozco ni siquiera los ratones. Ay, no me vaya a salir con eso, por favor. ¿Alguien de nosotros ha puesto una trampita en algún lugar ahí por la casa? Le pones un quesito, ¿sí? Una salchichita, algo que le guste. Ahora, para los que no saben, los ratones son de costumbres. ¿Qué es eso, pastor? Siempre van a pasar por donde mismo. Son de costumbres. Usted le pone una trampita, le pone su quesito o le pone su salchicha Swan. ¿Les gustan? Usted se la pone ahí. ¿Y qué es lo que hace que el ratón llegue a la trampa? Pero, ¿qué? Satisfacer eso lo llevó, satisfacer su hambre. Y cuando él le tira la mordida a la Swan, Ponderosa, Chimex, sí, se activa la trampa y se le saltan los ojitos. Sí. Ay, no me diga que nunca ha visto uno. Bueno. Se le saltan los ojitos. Ahí va. Así hay muchos cristianos con los ojos saltones ya. ¿Qué cosa se me ocurre, Señor? No te enojes, ya, tranquila. O me regañan. Hay muchos cristianos con los ojos saltones, ¿sí? ¿Por qué? Porque
satisfacieron sus deseos pecaminosos. Y después de satisfacerlos, perdieron a la esposa, perdieron a los hijos, perdieron la casa y lo perdieron todo, porque se les saltaron los ojos. Alguien que quiso satisfacer el deseo de, lo perdió todo, porque es una trampa del diablo. Por eso el Señor dijo eso: andad en él. ¿Para qué? Para que no te den ganas de pecar. Va de nuevo. Cuando tú andas en él, ustedes no contestan, cuando usted no anda en él, le dan ganas de pecar. Pero cuando usted anda en él, no le dan ganas de pecar, porque está satisfecho de Dios. Sí, cuando usted está satisfecho de Dios, no le dan ganas de otra cosa más que de Dios. Cuando no está satisfecho el ser humano, ¿por qué le va? El ser humano está diseñado para satisfacerse de una manera o de... Cuando el hombre no se satisface con Dios, se va a satisfacer con lo malo, con lo equivocado. Por eso la iglesia, por eso es tan importante no faltar a las reuniones, leer la Biblia, orar, ayunar, tener comunión con la iglesia. ¿Por qué? Porque nos estamos satisfaciendo de Dios. Y si Dios nos ha satisfecho, no tengo necesidad de buscar. Por eso es importante que andemos en él. Romanos dice esto, escuche, ya estoy terminando, unas 5 pedradas más y se va bien a gusto a su casa. Sino vestidos del Señor Jesucristo y no. Ahí va. Si usted antes le gustaba las películas 3X, pastor, y las tengo en mi casa, ya no las veo, pastor, pero ahí están. Sáquelas. Ay, pastor, tengo una cava llena. Es que esa la tenía, pastor, cuando era bien catarrín. Ay, la dejé, pastor, ya no la agarro, pero ahí está. Sácala. Porque miren lo que dice la Biblia. ¿No qué? Proveáis. No proveas, no traigas algo que el día de mañana te va a hacer caer. Sí, no lo haga. No provea para lo malo, provea para lo bueno. Ya saque ya de su casa cuando caliente el sol allá en la playa con Luis Miguel. Y meta al grupo de alabanza de la fe. Pues sí, hombre. No podemos proveer. Diga conmigo, proveer. No, dígalo, proveer. Dígalo conmigo, proveer. O sea, no podemos proveer para los deseos de la... Porque si usted provee para los deseos de la carne, lo que está alimentando es un monstruo que el día de mañana no va a poder controlar. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado con las dos naturalezas que hay dentro de nuestra vida. Gálatas dice de esta manera: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que no heredarán el reino de los cielos. Ahora, ¿se puede conocer a Dios y vivir en la carne? Interesante pregunta, mi querido Watson. Ay, no te enojes. ¿Se puede conocer a Dios y vivir en la
Mire lo que dice Romanos. La Biblia contesta todo. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la, pero los que son del Espíritu en las cosas de Él. Por eso usted ve a hermanos aquí que son el arroz en todos los moles, la piedra en todos los frijoles, quieren estar en todo, porque solamente piensan en las cosas de Él. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar. Entonces no se puede conocer a Dios y vivir. ¿Por qué? Porque los que viven en la carne no pueden agradar a Dios. ¿Cómo podemos neutralizar la vieja naturaleza? ¿Cómo puedo neutralizar, pastor, la naturaleza pecaminosa que aún tenemos en la vida? ¿Cómo la puedo neutralizar? Gálatas dice, pero los que son no dígalo, Dios no va a venir a crucificar lo que tú tienes que crucificar. Va de nuevo. Dios no va a crucificar lo que tú tienes que crucificar. Pero los que son de la carne ¿Qué es eso, pastor? Ahí le va. Quiero que si usted cree lo que le voy a decir, no se haga un escándalo en este lugar. Se arranque los pocos pelos que le queden. Le pegue al que está a su lado, adelante, atrás. Ojalá y le haya tocado el que le cae gordo para que se desquite. Pero ahí va, escuche. Pero los que son de la carne ¿qué dice? Zamora, cuando el apóstol Pablo dice han crucificado, quiere decir, ¿sabes una cosa? Es más importante ese sacrificio que este vicio. Es más importante lo que Cristo hizo por mí que esto. Así es que esto se crucifica, porque yo honro lo que el Señor hizo por mí en la cruz del Calvario. En otras palabras, la muerte de Cristo, su sacrificio, lo valoro tanto que todo lo que yo amaba y que estaba equivocado, lo he crucificado. El apóstol le está dando la importancia a la cruz. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por Él, andemos también por Él. Pedro lo dice de esta manera: por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción. Iglesia, no enfrentes el pecado, huye de él. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Mire lo que dice Colosenses: no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo. Hermana, despójese del viejo, pero no del viejo que le tocó. Yo sé que muchas quieren, órale para atrás. No, pero no lo haga. Dios le libre. Despojaos del viejo. Escuche lo que dice: con sus hechos. Es decir, de esa vieja naturaleza hay que despojarnos, hay que aventarla, hay que dejarla. Es como cuando uno muda en otra piel. Tenemos que, se oyó como en telenovela, ¿verdad? Pero no. Fuchi la televiso, ahí va. O sea, uno empieza a dejar la vida pasada, la empieza uno a dejar, porque es lo que Dios dice, verso 10: y revestidos de Él, de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va hasta. Por eso es tan importante aprender de Dios. Porque conforme usted vaya aprendiendo de Dios, la vieja naturaleza se va muriendo y va viviendo la nueva naturaleza de Dios. Termino. Primera de Juan 3:9. Todo aquel que es nacido no
no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Porque, hermano, que la simiente de Dios permanezca en tu vida, de tal manera que diga el débil: fuerte soy. De tal manera que ahora en Cristo todo lo puedas y todo lo logres, y que la batalla espiritual que todos los días lidias, el Señor te dé la victoria todos los días de tu vida. Que el Señor te fortalezca, te bendiga, y que la naturaleza pecaminosa empiece a morir en tu vida, para que la naturaleza de Dios resurja con poder y con gloria. Póngase de pie, por favor.